Surgimos como umbral de un periodismo de soluciones para la armonía de nuestro planeta, desde un enfoque cristiano humanista. Somos un periodismo de vida. Paralelo 360. Somos tu nueva voz. Bueno, Pía, vamos a empezar la entrevista para mi canal de YouTube Paralelo 360 JC. Manfred, JC, claro, las iniciales de Jesucristo. María Pía Taracena Gout, especialista mexicana en asuntos internacionales por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Colabora para una docena de medios de comunicación, entre ellos El País de España, Le Monde de Francia, Univisión, Foro TV de Televisa y Ibero 90.9 de nuestra querida Ibero, por mi segunda casa de estudio, claro. Un abrazo a la distancia, Pía. Primera pregunta, ¿qué significa para ti ser parte del influyente Foro Internacional de las Mujeres, Capítulo México, conformado por más de 200 mujeres destacadas en los distintos ámbitos de la República Mexicana? Bueno, para mí fue un honor que me consideraran para ser socia del World International Forum Capítulo México, porque ciertamente sí hay mujeres con un liderazgo impresionante y sobre todo creo que también es como identificar a las mujeres que hacen desde diferentes trincheras cosas para mejorar sus comunidades o los países en los que estamos. Creo que es muy interesante también por fomentar justo el liderazgo de las mujeres y demostrarle a otras mujeres que sí se pueden hacer diversas cosas y que así contribuyes también con el capital humano para pues digamos la humanidad en su conjunto, ¿no? Creo que este tipo de foros también te permite hacer como muchas redes, hay realmente mujeres de todo tipo de ideologías, de todo tipo de liderazgos, y entonces va generando una comunidad con intercambio de ideas y de lo que en inglés, ahora está muy de moda decirlo en inglés, se llama el networking, que creo que es muy importante también para sumar constantemente como dije, desde diferentes trincheras a los esfuerzos de contribuir con un granito muy pequeño, pero para pues el bienestar de nuestras comunidades y de nuestros países. De la región centroamericana, solamente Panamá forma parte de este influyente foro. Eh, y para ingresar al mismo, evidentemente, solo se puede acceder a través de una invitación del mismo foro. ¿Qué recomendarías a las mujeres centroamericanas para que sean elegibles para ingresar a la organización? Pues creo que es muy importante, primero, pues hacer también de alguna manera hacer visible los esfuerzos que hacen, ya sea desde la trinchera política, desde la trinchera económica, desde la sociedad civil, desde la academia, como es obviamente en mi caso, y obviamente pues acercarse. Creo que los foros por países pues se hacen a iniciativa de las personas de los países. Hay un foro internacional global y entonces en ese vínculo con el Foro Internacional Global es que se va sugiriendo, por ejemplo, el Grupo de México empezó como muy pequeño y obviamente a lo largo del tiempo ha ido creciendo, ¿no? Entonces sí es iniciativa como de un grupo de mujeres que quieran hacer esta pertenencia a nivel nacional y luego a nivel internacional. Y bueno, sale por esta misma iniciativa de identificar esos liderazgos. Bueno, Pía, en otro tema, tú estás participando en una serie de sesiones organizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en relación a la segunda administración presidencial de Donald Trump.
¿Cuáles son las tendencias de la política exterior del magnate republicano? Bueno, creo que son, a ver, diversas tendencias, pero que tienen un mismo centro o foco, que es poner a Estados Unidos primero, lo que él llaman en inglés American First, dentro, obviamente, de una cosa más grande, que es Make America Great Again, hacer de Estados Unidos el país que desde un punto de vista de Donald Trump y de el grupo que la arropa, que es el grupo que se llama MAGA, que es Make America Great Again, que obviamente sienten y perciben que Estados Unidos perdió su papel en el mundo. Esto es muy interesante y sí lo explico primero porque tienen una idea como muy de la década de los 50 del siglo XX de lo que era Estados Unidos en un liderazgo que obviamente es producto de su participación en la Segunda Guerra Mundial, de esta participación que libera, digamos, al mundo de la tiranía, sobre todo pues nazifascista, y que entonces eso le da mucho poder económico y poder político y poder de influencia y arma una hegemonía, una supremacía norteamericana en un lado del mundo que llamamos Occidente frente al otro lado del mundo, que se divide el mundo en dos, en el de la Unión Soviética con tendencias, digamos, como, bueno, con el comunismo como proyecto, ¿no? Entonces hay una como nostalgia en toda la narrativa y entonces, por ejemplo, la política exterior de Donald Trump se construye a través de esa nostalgia en el sentido de cómo recuperar ese supuesto liderazgo perdido. Primero habría que analizar que, bueno, no se perdió del todo el liderazgo, creo que eso es muy importante porque podrían haber tenido los presidentes fallas y cada uno lo tiene en su gestión del mundo, pero finalmente Estados Unidos sigue siendo pues una de las potencias más importantes. Y segundo, Donald Trump lo quiere hacer como desde el unilateralismo, o sea, ellos decir por dónde va el mundo y entonces en ese sentido la estrategia de amedrentar para sacar cooperación, que es una estrategia pues muy chocante, la verdad, pues es lo que marca este fenómeno y por lo tanto las formas, o sea, las tendencias de cómo está haciendo las cosas. No es parejo con todo el mundo, tiene un lenguaje para Rusia, tiene un lenguaje para China, tiene un lenguaje para México, para América Latina, para Europa, aunque por ejemplo puede decir que hay una convergencia en lo que sí es más como parejo, y eso es una tendencia muy interesante, esta imposición de aranceles, que ahí no se salva a nadie, y entonces con eso busca amedrentar a los países para lograr hacer lo que él quiere supuestamente. A veces le sale y a veces no. Sí. Pía, ¿y crees que este ideal de America First le ha hecho daño a Estados Unidos, tomando en cuenta que se conduce bajo una lógica reduccionista o aislacionista? Bueno, creo que eso podría parecer al principio de la era Trump y sobre todo tal vez es alguna tendencia que venía de su primer mandato, pero yo creo que conforme van pasando los meses y solo lleva 7, la verdad es que yo lo que veo es que Donald Trump está dejando de alguna manera el aislacionismo porque él tiene un lema que es muy importante que es lograr la paz a través de la fuerza. Entonces creo que lo acaba de demostrar en el ámbito latinoamericano con el hundimiento de esta barca que supuestamente llevaba drogas. Porque eso es lo que van a hacer es, sobre todo pues en el caso contra el crimen organizado, pasar nada más de los dichos a las acciones. Y Marco Rubio, ahora que estuvo en México y estuvo en Ecuador, lo dejó muy sentado. O sea, no solamente es nada más confiscar drogas, sino hay que hacer algo más porque no ha sido suficiente. Y entonces, si tienes el uso de la fuerza como centro de tus nuevas acciones, pues eso no tiene nada de aislacionismo, es más bien intervencionismo. Entonces, lo que yo digo es que son más bien acciones unilaterales muy escogidas, no necesariamente aislacionistas. Aislacionistas quizá porque es la acción en América Latina de un tipo frente a Rusia de otro, pero lo que sí nos debe de quedar claro es que Donald Trump sí está siendo partícipe, porque así lo quiere, o intenta moldear, obviamente,
lo que pasa en el mundo desde su mirada. Y eso pues de aislacionista no tiene mucho. Ahora bien, precisamente esa es la próxima pregunta que quisiera hacerte, Pía. ¿Cómo interpretas la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México, ahorita el reciente 2 de septiembre, 2 y 3 de septiembre? Creo que fue una visita muy interesante porque hay que verla primero en un contexto en donde tienes un Donald Trump muy agresivo con México, ¿no? Sobre todo con el gobierno de México, en donde se la pasa subrayando que el gobierno de México tiene miedo frente al crimen organizado. Luego también en ese contexto mandan a un senador, a Ted Cruz, a mandar un mensaje pues muy extraño porque México nunca ha querido que se pudiera hacer una especie como de plan Colombia en este país, y luego una visión como más suavizada con la visita de Marco Rubio, en donde primero se había dicho que iba a haber un acuerdo, no hubo un acuerdo, es un programa para combatir, para la seguridad y el respeto a la ley, que creo que eso es muy interesante, pero que sí apela, digamos, a la cooperación binacional. Esto es muy importante porque a pesar de que muchas medidas pueden ser como unilaterales, y la forma en que lo han hecho de me contienes a la migración indocumentada, me mandas a los capos de las drogas para que yo pueda decir obviamente que estás cooperando, pues finalmente el que se haga una vez más un equipo de alto nivel que va a ser una estrategia para llevar a cabo este programa para la seguridad. Y creo que es muy interesante porque entonces ya están abriendo los canales para la cooperación. Claro que en el fondo pues está más bien como el interés de Estados Unidos, porque sí, a ver, sí tiene cosas que para Estados Unidos son muy importantes, sobre todo en su narrativa interna. Por ejemplo, cooperación para terminar con los túneles que están en la frontera que pasan las drogas, ¿no? Claro, eso ustedes me podrían decir, bueno, pues también debe de ser el interés de México, y por supuesto es el interés de México también, pero aquí el tema es que Estados Unidos viene con las propuestas y México como que las acepta o no en términos de lo que quedó muy claro en el discurso de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que no nos vamos ¿cómo se dice? Pues Doblegar o bajar, sumisión. y si no, tiene que ser todo en el marco de la soberanía. Fue interesante porque Marco Rubio también tomó esa narrativa y dijo, estamos cooperando, dando la idea de que como iguales, ciertamente son objetivos que México no puede negar que sean suyos, pero claramente son objetivos que Estados Unidos pone en la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, es mejor que busquen la cooperación a que estén con estas bravuconadas y con estas dimes y diretes de que México no está haciendo lo suficiente o de que se tiene miedo, ¿no? Creo que si lo vemos integral, los dichos de Donald Trump, o lo que vino a decir Ted Cruz y lo que finalmente pasó con Marco Rubio, pues es una estrategia a tres bandas muy, muy bien planteada, que pone tal vez a México más en el campo de la reacción. Pero, insisto, si este grupo de alto nivel una vez más se va a hacer, si va a adelantar los temas de la cooperación, pues eso no está nada mal. Pía, por otra parte, en los últimos días Estados Unidos ha lanzado una ofensiva, plantándose frente a las costas venezolanas dicen, para combatir el narcotráfico liderado por el señor Nicolás Maduro. ¿Qué pasos crees que se tendrían que dar desde la diplomacia y las relaciones internacionales para que estas acciones de Trump y su equipo no desestabilicen a la región? A ver, yo creo que son acciones de presión inmediatas, quizá pueden ser a corto plazo, en el sentido de que la desestabilización de la región podría ser, por ejemplo, si llegaran a dar un paso más fuerte, que sería como invadir Venezuela y quitar a Maduro. Yo no creo realmente que Estados Unidos
salvo que pasara algo muy grave, de ese paso, ¿no? Son como mensajes de presión, mensajes de, primero, pues tengo la fuerza para hacerlo, entonces si los despliego tengo que hacer algo, entonces hundo una barca que supuestamente, obviamente, trae drogas, y eso afirmado por el propio presidente Donald Trump. Entonces es una muestra de músculo, es una muestra de músculo para justificar a nivel interno que sí se están tomando acciones y que el uso de la fuerza para la paz obviamente está ahí, que sí tienen la capacidad para hacerlo. Pero creo que en este caso la diplomacia haría poco si se pasara a un paso más fuerte, porque ellos tienen un objetivo claro. Y aquí hay algo muy interesante que analizar, porque finalmente el tema de Venezuela lo está llevando, y de América Latina en general, lo está llevando precisamente un secretario de Estado con orígenes latinoamericanos de ascendencia cubana, y que sí tiene como objetivo principal cambiar cosas en la región que para los ojos de Estados Unidos pues no están funcionando. Uno de ellos pues es el gobierno obviamente de Venezuela, y obviamente pues también Cuba seguramente está en la mira, ¿no? Yo creo que aquí hay que esperar si si esa presencia va a estar ahí constante, y si ya digamos como que se van a quedar en la región a manera de presión, y más bien ahí tal vez lo que tendría que pasar es más bien como una negociación para que Maduro dejara de ser presidente sin una necesidad de intervención, y ahí sí yo veo más una posible de una acción diplomática ya con la amenaza militar en las costas, ¿no? Pero de todas maneras son escenarios. Aquí no hay afirmaciones que valgan, porque obviamente la reacción del presidente Maduro fue defenderse y llamar a la población a que lo defendieran, que eso también es otro tema de conflicto muy fuerte, ¿no? Si las milicias te pueden servir, pero ¿qué pasa si un día se te voltean, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo muy fuerte en la propia estabilidad de Venezuela, provocado por por el mismo gobierno venezolano. Pero yo lo que diría es que hay que esperar a ver cuánto tiempo pueden quedarse ahí las fuerzas navales estadounidenses como manera de presión. Entonces, creo que es uno de esos momentos que más bien hay que estar observando que teniendo conclusiones rápidas. Nicolás Maduro ha dicho que esta acción de Estados Unidos es una especie de diplomacia cañonera que se debe evitar. ¿Qué opinas al respecto, Pía? Bueno, sí, es una diplomacia que recuerda los viejos tiempos del imperialismo yanqui de principios del siglo XIX, que tenía una frase en inglés muy interesante que se llamaba Gunboat Policy, que era justo con la acción de la Fuerza Naval y los marinos, que pues sí estuvieron interviniendo constantemente, ahí más por razones económicas que políticas, confrontando los nacionalismos de principios del siglo XX, por ejemplo, toda esta historia de la United Fruit Company, todo esto, que sí se usaba esa presión, incluso esa intervención, para defender los intereses de Estados Unidos, obviamente intereses sobre todo empresariales en la zona básicamente, por ejemplo, de Centroamérica, ¿no? Entonces, pues como es un gobierno nostálgico, pues sí es como regresar muchas veces a esas viejísimas formas porque ahí sí había una especie de imperialismo por esta relación económica del imperialismo yanqui de hace 100 años, que pues sí desestabilizó la región e impidió, y estoy hablando en el periodo obviamente de entreguerras antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos era una potencia continental pero no era una superpotencia, pero que sí ya tenía pues muchísimas garras en su zona de influencia, que era la región, y entonces sí recuerda mucho eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son los intereses y los objetivos. Aquí no se trata de defender directamente ninguna como empresa en particular
americana, porque además tenemos otro tema, o sea, Trump sí permite a Chevron seguir trabajando en Venezuela, lo cual contradice a Maduro, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Aquí es sobre todo por la presión de los venezolanos en Estados Unidos que no ven en el gobierno de Maduro un régimen democrático y que obviamente menos desde el fraude electoral último que hubo y que sería un tema más político quizá que económico. Al final todo se entrelaza, pero creo que está respondiendo también a una presión interna y por eso yo creo que realmente medir si se va a atrever a bajarse, intervenir y sacar a Maduro se justifica solo por esa presión interna, pero de que se está mandando el mensaje y la imagen de viejas formas de hacer política regional y muy unilateral, pues claro que sí lo está haciendo. Eh, Pía, ¿cuál es el papel que debería jugar México como potencia latinoamericana en relación a este conflicto Estados Unidos-Venezuela? Bueno, creo que México lo tiene difícil porque en un sentido hay un compromiso de este gobierno en particular con este tipo de gobiernos como el de Venezuela, porque hay una como hermandad ideológica, lo voy a decir así, o sea, sí comparten junto con Cuba y otros países, pues una ideología de un tipo de izquierda en Latinoamérica y entonces eso le complejiza a México actuar entonces más como un mediador, que es lo que debería de ser, ¿no? O sea, nadie quiere un conflicto así en la región, pero al partidizarse y ideologizarse, pues eso te impide y lo único que puedes hacer es proclamar principios lógicos como la no intervención, pero no dar un paso más, digamos, como hacia la mediación. Ayer que era la visita del secretario Rubio, pues había mucho temor en México y justo pues fue uno de los temas cuando Estados Unidos hace este ataque a esta embarcación, porque entonces si hubiera habido un conflicto más fuerte, era una manera también de Estados Unidos de presionar a México a que se posicionara en un asunto regional en donde México tiene claramente una posición más cargada hacia un lado que una neutralidad, ¿no? Para ser mediador, pues tienes que tener una neutralidad en lo que está pasando para que las dos partes, digamos, como que te tengan confianza y se puedan acercar. Y eso en este caso, pues no está sucediendo porque pues, hay claramente una hermandad ideológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que México puede hacer poco. Wow. En el contexto de este conflicto, Estados Unidos eh, contra el régimen de Maduro, China ha celebrado, ha conmemorado, mejor dicho, en Pekín el Día de la Victoria sobre Japón, en el contexto del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con el acompañamiento de el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el líder supremo de Norcorea, el señor Kim Jong-un. Y en ese evento, en esa cumbre, el presidente chino Xi Jinping ha dicho lo siguiente: la humanidad debe elegir entre la paz y la guerra y entre el diálogo y la confrontación. ¿Cómo valoras estas declaraciones? Pues son declaraciones que son muy interesantes porque están plasmadas pues en la Carta de Naciones Unidas, que es la organización de la humanidad, es el Parlamento de la Humanidad por excelencia. Aquí lo interesante es que Xi Jinping retome estas ideas que son del orden liberal internacional liderado por Estados Unidos y en mucho inventado por Estados Unidos y que ahora se lo apropie y quiera construir un liderazgo internacional pues desde estas ideas totalmente de Occidente. Eso es como muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si quiere China jugar a un liderazgo mundial proponiendo un mundo como más multipolar que unilateral y indirectamente criticando pues este unilateralismo que pretende el proyecto de Donald Trump,
pues es interesante porque lo que tenemos que ver aquí es que no nada más queden dichos como de un concurso de belleza, sino que realmente qué está China dispuesto a hacer o dispuesta a hacer para lograr esos objetivos. Pero que también representa un problema, porque por ejemplo en el caso de Ucrania parecería que China está más obviamente del lado de Putin que de los ucranianos. Entonces así pues no puede haber un diálogo, que es uno de los valores importantísimos de la cooperación internacional el día de hoy, una negociación diplomática y ir abriendo caminos para la paz, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, estos liderazgos que tienen palabras bonitas, pero que en los hechos parecería que al escoger un lado, pues entonces no estás siendo neutral y no puedes resolver el conflicto porque tienes unas preferencias. Finalmente, Pía, Donald Trump ha expresado en el contexto de esta cumbre ahí en Pekín, que estos tres mandatarios antes indicados conspiran contra Estados Unidos. ¿Hay algún mensaje con la celebración de esta cumbre contra Estados Unidos? Totalmente, el mensaje creo que fue muy claro y lo voy a bajar a tres cosas. Bueno, la presencia de Kim Jong-un, que eso no tiene mucha importancia porque el mismo Donald Trump es como, hasta él lo ha dicho, ¿no? Admira mucho a Kim Jong-un y se ha reunido con él, en fin, pero lo que yo sí centraría más son dos cosas muy interesantes. Pues una, obviamente, este posicionamiento de China en este liderazgo multipolar que pues fue muy preciso Xi Jinping en remarcarlo y que de paso entre líneas pues le echó a Estados Unidos cuando dice no hay que enfrentar las bravuconerías, ¿no? Como diciendo las amenazas de Donald Trump. Obviamente China se refiere más a la cuestión de los aranceles. Pero por otro lado, Putin marcó un hito en su política exterior porque es en Moscú y no en Washington, donde dice más claramente qué quiere hacer con Ucrania, ¿no? Incluso se aventó la idea de decir, bueno, sí puedo tener una reunión con Zelensky, sí las condiciones, obviamente, entre comillas, sus condiciones están sobre la mesa. Y podemos hablar de alguna negociación, ¿no? Entonces, esto es muy sintomático porque por un lado tuviste una narrativa contra Estados Unidos no directa, pero sí que estaba ahí, y por otro lado, todo lo que le hubiera gustado escuchar a Trump de Putin, ese compromiso para una reunión con Zelensky, no lo dice en Washington, lo dice en terreno más amigo, que es obviamente en China, y obviamente pues eso a Trump pues no le cayó nada bien. Y en esa visión unilateralista que tiene del mundo, pues que los otros líderes tengan esta capacidad de juntarse, o asociaciones como los BRICS que tampoco le caen nada bien, pues obviamente, a ver, no es que conspiren, porque no lo están haciendo secreto, ahí se equivoca, lo están haciendo abiertamente, o sea, es una confrontación abierta que está implicando el intento de un nuevo orden internacional. Que vamos a ver entonces realmente si funciona o no. Obviamente pues se enoja y hay que ver qué reacción va a tener con eso, si va a haber más castigos a través de los aranceles o qué otra cosa puede hacer Estados Unidos en un terreno digamos más político. Creo que viene una prueba de fuego porque septiembre es el mes de la Asamblea General de Naciones Unidas, entonces creo que ahí también puede haber discursos interesantes tanto de China como de Rusia como Estados Unidos, y tal vez Trump aproveche ese foro pues para aclarar más esta supuesta conspiración, que es más bien realmente una confrontación, y ver cómo va reaccionando o qué es lo que va a plantear para enfrentar esta situación. Bueno, y que de hecho, Pía, los tres, estos mandatarios han negado tal conspiración. Bueno, pues Pía, un gusto saludarte desde Tegucigalpa, capital hondureña, aquí en el centro de Centroamérica. Gracias por este tiempo. Sí, qué bonito que podamos conectarnos así.
Y pues muchísimas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes y saludos a todo Honduras y Tegucigalpa. Muchas Bueno, que gracias. están escuchando los colegas, los compañeros. Y bueno, pues ahí estamos en contacto, Pía. Cuando ya tenga la edición, pues te mando una copia, claro. Claro que sí, con mucho gusto. Abrazo. Gracias. Surgimos como umbral de un periodismo de soluciones para la armonía de nuestro planeta, desde un enfoque cristiano humanista. Somos un periodismo de vida. Paralelo 360. Somos tu nueva voz.